11 de octubre de 2011. Dos hombres se apoyaban contra una pared, sin esperanza. Habían cometido crímenes contra uno de los carteles más mortíferos de México, y en pocos minutos, las consecuencias de su acción estaban a punto de cambiar el curso de sus vidas. Para siempre. Aquí hay 5 veces que matones se metieron con los carteles equivocados. 10 de octubre de 2010. La sangre se acumuló en el suelo de un apartamento de Chandler, Arizona. El cuerpo decapitado de Martín Cota Monroy yacía inmóvil. Minutos antes, había dado la bienvenida a hombres que pensaba que eran amigos. Nunca se dio cuenta de que eran ejecutores del cartel enviados para lidiar con él por mentir sobre un cartel. Martín no era un capo de la droga, ni siquiera era un jugador importante, pero cometió uno de los errores más mortíferos imaginables. Le robó a un cartel. Peor aún, les mintió al respecto. Estaba vinculado a una red de tráfico conocida como PEI estatales, conectada al poderoso cártel de Sinaloa. Según los informes, se sirvió a sí mismo un cargamento que contenía aproximadamente 400 libras de marihuana, junto con un alijo de metanfetamina. No solo se quedó con un poco de la parte superior, se lo llevó todo. En lugar de admitirlo, alimentó al cartel con una mentira. Afirmó que la patrulla fronteriza de los EEUU había interceptado las drogas. Tal vez creyó que la historia le compraría tiempo. Tal vez pensó que la distancia lo protegería. De cualquier manera, subestimó con quién estaba tratando. El cartel opera sobre 3 pilares: lealtad, miedo y control. Martín violó todos ellos. Y las mentiras, especialmente las que involucran producto y dinero, no se toleran. Sabía que no podía salir de esto hablando, así que huyó. Huyó a través de la frontera y aterrizó en Chandler. Intentó desaparecer, manteniendo un perfil bajo, esperando poder escapar de las consecuencias. Pero los carteles no olvidan y nunca perdonan. Si les robas, definitivamente te encontrarán. Poco después de establecerse, el pasado de Martín lo alcanzó. El cartel envió sicarios enviados para enviar un mensaje. La noche del asesinato, los sicarios entraron al apartamento sin forzar la entrada. Vinieron disfrazados de amigos, caras familiares. No hubo pelea, no hubo gritos, solo un momento silencioso y aterrador de comprensión, demasiado tarde para que Martín escapara. Lo declararon. La escena del crimen dejó a oficiales experimentados conmocionados. La pura brutalidad sugería algo más que un asesinato. Esto no era solo personal, era calculado, simbólico. Un mensaje no solo para Martín, sino para cualquiera que estuviera mirando. La traición se responde con espectáculo. En la lógica del cartel, las balas son demasiado rápidas. La estrategia es demasiado personal. Pero eso es teatro. Así es como se propaga el miedo. Querían que el mundo supiera lo que pasó y por qué. El asesinato lanzó una investigación inmediata. Las fuerzas del orden temían que esto fuera más que un ataque aislado. ¿Podría ser este el comienzo de ejecuciones de carteles extendiéndose a los suburbios de los EEUU? ¿Se había ido ya la línea entre el territorio de los carteles mexicanos y el suelo estadounidense? A medida que el caso se desarrollaba, se realizaron arrestos. Entre los sospechosos estaba Crisantos Moroyoki Yocupicio, quien más tarde fue declarado culpable y sentenciado a 14 años por su papel en el asesinato. Todos los involucrados tenían vínculos con el narcotráfico, reforzando la teoría de que este fue un ataque ordenado por el cartel, no un acto aleatorio de violencia. Incluso con los sospechosos bajo custodia, el mensaje permaneció. El alcance del cartel no se limitaba a pueblos fronterizos o escondites remotos. No tenían problema en enviar asesinos a través de las líneas estatales, incrustándolos en vecindarios tranquilos y llevando a cabo ejecuciones con precisión quirúrgica. Cota Monroy creía que podía ser más listo que el sistema. Pensó que esconderse en los EEUU lo mantendría a salvo, que la frontera era más que una simple línea, era una barrera.
Pero a los carteles no les importan las fronteras, les importan los mensajes. Y este fue claro. Su muerte sacudió a las fuerzas del orden. La brutalidad, la planificación, el simbolismo, todo apuntaba a una escalada. Si los carteles estaban dispuestos a declarar a un hombre dentro de los EEU, ¿qué venía después? ¿Más ataques? ¿Más mensajes? ¿Fue este un punto de inflexión? El FBI y otras agencias federales tomaron nota. Se desviaron recursos, las investigaciones se expandieron y la actividad de los carteles dentro de los EEU comenzó a recibir un nuevo nivel de escrutinio. De repente, la idea de una guerra de carteles desarrollándose en ciudades estadounidenses tranquilas no parecía tan descabellada. Cota Monroy pensó que podía desaparecer, robar, mentir, empezar de nuevo. Pero con los carteles no hay segundas oportunidades. Las reglas son brutales y la traición no se recibe con advertencias. Se recibe con ejecuciones diseñadas para enviar un mensaje. Su muerte hizo más que terminar con una vida. Sacudió a las fuerzas del orden, forzó un cambio en la forma en que las agencias enfrentan las amenazas de los carteles y dejó una cicatriz permanente en un tranquilo pueblo de Arizona. 5 de enero de 2015. Una foto comenzó a circular. Una mujer joven, delgada y seria, sostenía un rifle de asalto. Vestía de negro, llevaba un chaleco y tenía tatuado "niño" en su brazo. Esa imagen no solo se volvió viral, puso un blanco en su espalda. Jocelyn Alejandra Niño no estaba destinada a convertirse en un símbolo de la guerra de carteles. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Conocida como La Flaca, un apodo que también funciona como argot para la muerte misma, Jocelyn surgió del caos del noreste de México como una advertencia y un espectáculo. Era joven, armada y valiente. A principios de 2015, una foto de ella apareció en línea, posando con un rifle de asalto, con la barbilla en alto y los ojos fríos. Parecía pertenecer a una película de narcos. Pero esto no era ficción. Jocelyn era real y era parte de una guerra brutal que se desarrollaba en las calles de Tamaulipas. Pertenecía a la facción Los Ciclones del Cártel del Golfo, un grupo enfrascado en una sangrienta guerra territorial con una célula rival llamada Los Metros. La guerra interna dentro del Cártel del Golfo era salvaje. No eran tiroteos en las sombras, eran emboscadas a plena luz del día, ejecuciones al borde de la carretera y cuerpos colgados de puentes. Jocelyn no solo era parte de ello, lo estaba publicitando. Esa foto viral no solo mostraba a una mujer joven con un arma, provocaba a los enemigos, sugería valentía y dibujaba un blanco en su espalda. Las redes sociales explotaron con la imagen, y mientras algunos la glamorizaban, otros la reconocieron por lo que era: una sentencia de muerte. En territorio de carteles, la visibilidad es una desventaja. Jocelyn se había convertido en un símbolo, y en la lógica del cartel, los símbolos necesitan ser destruidos. El 13 de abril de 2015, ese símbolo fue silenciado. Una hielera roja fue encontrada abandonada en un estacionamiento de Matamoros, no lejos del Puente Internacional de los Veteranos. Dentro había 3 cuerpos: un hombre, 2 mujeres, desfigurados, descartados. Un tatuaje en un brazo cortado confirmó lo que muchos temían. Era Jocelyn. Había sido secuestrada, torturada y sus restos fueron metidos en una hielera y tirados con una nota, supuestamente firmada por Los Metros. El mensaje fue contundente: esto es lo que les pasa a los que apoyan a los ciclones. La nota dejada con su cuerpo lo dejó claro. No se trataba de ella como persona. Se trataba de eliminar la influencia, silenciar el desafío, aplastar la moral. Fue convertida en un ejemplo. No hubo juicio, ni negociación, ni piedad. Jocelyn había sido convertida en una advertencia. Su muerte se volvió viral, tal como su foto lo había hecho. Las mismas personas que una vez la admiraron, ahora compartían su imagen junto a fotos de la hielera. El brutal contraste fue noticia. Un momento,
Ella era la cara de la próxima generación de un cartel. Al siguiente, era carne de sobre el pavimento. Surgieron especulaciones. Algunos dijeron que había sido capturada en una redada que salió mal. Otros creyeron que fue atraída a una reunión falsa, preparada por alguien del interior. La verdad no importaba. En ese mundo, ser reconocible, ser recordado, es a menudo lo que te hace morir. Jocelyn no fue la primera mujer en el mundo de los carteles, y no sería la última, pero su historia impactó porque capturó la locura de todo, la fantasía y el horror, el orgullo y el castigo. A los ojos de sus asesinos, se había hecho demasiado visible. Una mujer con un arma, un nombre y una reputación. Eso fue suficiente. Su cuerpo no solo fue desechado, fue exhibido. Había sido marcada para morir en el momento en que esa foto llegó al Internet. No hay lealtad en las guerras de carteles. No hay protección, incluso si matas por ellos. Jocelyn probablemente conocía los riesgos, pero tal vez pensó que sería perdonada. Tal vez creyó en el bombo publicitario alrededor de su imagen. Pero al final, nada de eso importó. Las facciones cambian, los nombres se desvanecen. La única constante es la muerte. Hasta el día de hoy, su nombre flota en línea, generalmente ligado a esa infame foto. Algunos todavía la llaman La Flaca. Otros recuerdan el tatuaje, la hielera, la nota de advertencia. Pero lo que más importa es, Jocelyn Alejandra Niño dio un paso hacia un mundo que no perdona la visibilidad, no recompensa la audacia y no le importa si tienes 20 años, eres valiente o mujer. Los carteles no te temen, te borran, y cuando lo hacen, se aseguran de que seas recordado exactamente como ellos quieren, desvelado, silenciado y metido en una caja con tu giste. Oria reducida a un mensaje escrito por la mano de alguien más. 11 de octubre de 2011. Dos hombres sin camisa estaban desplomados contra una pared de adobe que se desmoronaba, ojos huecos, silencio denso, sin gritos, sin lucha. Solo una cámara, verdugos enmascarados y el terror silencioso de dos correos del cartel esperando un destino peor que la muerte. El hombre más joven parecía vacío, ojos hundidos, un rostro demacrado que contaba su propia historia. Su nombre era Félix Gámez García. Justo a su lado estaba su tío, Bernabé Gámez Castro. Ambos hombres habían trabajado como mulas de droga de bajo nivel para el infame cártel de Sinaloa. Pero para las figuras que se cernían sobre ellos, hombres vestidos con equipo de estilo militar, rostros ocultos, armas en mano, estaban marcados. Tal vez fueron vistos como traidores, tal vez como ladrones, o tal vez simplemente se les acabó la suerte en el peor momento posible. Cualquiera que fuera la razón, su destino ya no era suyo para decidir, y la cámara ya había empezado a grabar. No hubo pelea, no hubo pánico, solo sumisión silenciosa. Estaban sentados, resignados y arruinados, plenamente conscientes de que el final había llegado. A medida que comienza el metraje, una voz, calma y extrañamente impasible, empieza a interrogarlos fuera de cámara. Es el tipo de tono que te produce escalofríos porque no hay emoción detrás de él. Félix responde primero. Sus palabras son claras, constantes. Confiesa haber movido drogas a través de la frontera. Incluso menciona nombres. Declara abiertamente que trabajaron directamente bajo las órdenes de El Chapo. No hay pánico en su voz. Solo un hombre que sabe que la verdad ya no cambiará nada. Luego habla Bernabé. Su voz es temblorosa, pero se mantiene firme. Y es lo que dice lo que te golpea como un puñetazo en el estómago. No ruega, no suplica. En cambio, lanza una advertencia, no a los asesinos, sino a quien quiera que vea el video más tarde. Ustedes nunca regresen, dice. Con esta gente no se juega. Piensen bien antes de cruzarse con ellos. La gente de El Chapo no es quien pretende ser. Sus palabras flotan en el aire como una verdad final. Más que una confesión,
Se siente como la última súplica de un hombre moribundo al mundo. No sigan este camino. Luego, silencio. Un verdugo enmascarado da un paso al frente, motosierra en mano, y la arranca con un rugido. Bernabé gira ligeramente la cabeza, casi como si hubiera hecho las paces con lo que viene. Y entonces comienza. La motosierra se clava en su cuello. La sangre salpica la pared. Su cabeza desaparece en momentos. Es horripilante, rápido, brutal. Pero cuando se mueven hacia Félix, la motosierra se resbala. Corta profundamente en su brazo. Él no reacciona, ni siquiera se inmuta. Ya sea por la adrenalina, las drogas o la rendición completa, nadie puede decirlo. Luego se pone peor. No terminan con él con la motosierra. Cambian a un cuchillo, y esta vez es lento, descuidado. El asesino tantea como si no estuviera seguro de cómo hacerlo correctamente. La hoja se arrastra por la garganta de Félix. Él intenta gritar, pero es demasiado tarde. Su tráquea ya está cortada. El ruido que sale no es más que un gorgoteo húmedo y desesperado. Escuchas el cuchillo chirriar contra el hueso. Lo escuchas morir. Y la cámara no desvía la mirada. En algún momento, deja de sentirse real. Tu cerebro intenta convencerte de que es falso. ¿Cómo puede algo así ser real y filmado? Pero fue real. Y ese era todo el punto. El cartel no solo estaba ejecutando a 2 hombres, estaban dando un espectáculo, enviando un mensaje. ¿La parte más triste? No cometieron ninguna gran traición. Ningún acto importante de traición. Las acusaciones eran insignificantes. Tal vez robaron una pequeña cantidad de producto, hablaron con las personas equivocadas o simplemente actuaron descuidadamente. Nada que deba costarle la vida a alguien. Bernabé incluso dijo ante la cámara que su último trabajo le valió solo $300, apenas $21. Eso es todo lo que valía su vida para la gente por la que lo había arriesgado todo. Cuando el video llegó al internet, hizo exactamente lo que debía hacer: aterrorizar. Los espectadores quedaron conmocionados, asqueados e incluso físicamente enfermos. Hasta el día de hoy, periodistas e investigadores lo llaman una de las ejecuciones de carteles más perturbadoras jamás capturadas. No porque fuera la más sangrienta, sino porque fue cruda. Fue íntima, personal. Y a diferencia de otros clips de carteles, incluyó voces, advertencias, arrepentimiento, fragmentos de humanidad. Félix y Bernabé no se desvanecieron en el olvido como bajas anónimas. Sus identidades, sus elecciones, sus últimas palabras, todo ello vivió en ese metraje. Incluso ahora, más de 10 años después, ese clip todavía circula en los rincones más oscuros del Internet. Se menciona en hilos de foros, se saca a colación en documentales y se analiza en informes de carteles, porque no fue solo otra ejecución brutal. Fue un punto de inflexión, una señal de que cualquiera podía ser el siguiente. Incluso los peces pequeños. Los hombres games se convirtieron en algo más grande. No mártires, no rebeldes, sino pruebas. Pruebas de que en el mundo del cartel, la lealtad no te protege. El rango no importa. Incluso los corredores más bajos, los mandaderos, pueden encontrar un final tan vicioso como cualquier jefe de alto rango. A veces peor. Y tal vez por eso este video todavía persigue a la gente hasta el día de hoy. Porque en esos últimos minutos insoportables, Félix y Bernabé no eran monstruos, no eran asesinos, eran solo hombres, asustados, derrotados, dejados solos con nada más que un lente documentando su último aliento, asegurando que el mundo nunca olvidaría lo que pasó. Allá por 1978, Héctor "El Güero" Palma fue atrapado moviendo drogas a través de Arizona. El arresto lo llevó tras las rejas por 8 años en los EEU. Pero la prisión no fue nada comparado con lo que vino después. Cuando Palma finalmente volvió al mundo, no llegó a casa para recibir una cálida bienvenida. En cambio, entró en una pesadilla. Su esposa, Guadalupe Leija Serrano, había desaparecido con otro hombre. ¿Peor?
se había llevado a sus 2 hijos pequeños con ella. El hombre que había destrozado la vida de Palma era Rafael Clavel Moreno. No era un temido asesino de cartel o un jugador importante. No. Clavel era un manipulador de habla fluida de Venezuela, el tipo que pensaba que el encanto y las mentiras podían conseguirle cualquier cosa, incluso si significaba robarle a uno de los operativos más despiadados del cártel de Sinaloa. Clavel no solo sedujo a la esposa de Palma, la convenció para que lo ayudara a llevar a cabo uno de los robos más audaces en la historia de los carteles. Robar $7 millones directamente del alijo de Palma. Ese tipo de traición, inaudito. Pero Clavel no se detuvo ahí. Después de huir, mató a Guadalupe. La ejecutó en una habitación de hotel en San Francisco. Su cuerpo fue encontrado en un campamento cercano. Y luego, en un movimiento tan horripilante que sacudió incluso a criminales curtidos, Clavel secuestró a Jesús y Natalie, los hijos de Palma, y se los llevó a Venezuela. Allí, los tiró de un puente, sin rescate, sin piedad, solo violencia fría y calculada. Al principio, Palma sospechó que el cerebro detrás de la matanza no era otro que Miguel Ángel Félix Gallardo, su antiguo jefe. Esa sospecha desató una guerra total. Cayeron cuerpos. Los aliados se convirtieron en enemigos, pero finalmente, Palma supo la verdad. No fue una jugada de poder de Gallardo, fue Clavel. ¿Y Palma? No iba a dejar que eso pasara. La búsqueda de Clavel fue metódica, alimentada por la rabia y los recursos del cartel. Palma activó cada contacto, cada favor debido. Clavel había intentado desvanecerse en el caos de Venezuela, pero no hay forma de esconderse de un hombre con conexiones tan profundas y oscuras como las de Palma. Los hombres de Palma eliminaron la red de Clavel uno por uno. Amigos, socios comerciales, cualquiera que pudiera haberlo ayudado a esconderse, fueron eliminados, sin preguntas. Eventualmente, el propio Clavel fue encontrado y arrastrado a una prisión de Caracas. Fue allí donde comenzó la verdadera venganza de Palma. Dentro de esos muros de la prisión, Clavel sufrió un destino diseñado no solo para castigar, sino para enviar un mensaje. Fue agredido, apuñalado y finalmente castrado. Sus gritos resonaron a través del concreto hasta que el silencio se apoderó de todo. Cuando terminó, su cadáver fue tirado como basura, desechado sin ceremonia. Para Palma, no se trataba solo de venganza, se trataba de restaurar el equilibrio. Clavel había cruzado una línea. No era un capo jugando a largo plazo. Era un ladrón imprudente que pensó que podía ser más listo que hombres forjados en la violencia y la lealtad. La caída de Clavel no fue trágica, fue inevitable. Pensó que estaba haciendo un movimiento hacia el poder. En cambio, caminó directamente hacia una tormenta de venganza desencadenada por la traición y alimentada por la sangre. Su historia no terminó en riquezas o respeto, terminó en una celda de prisión venezolana, destruido por el mismísimo mundo que intentó explotar. Y solo para entender qué tan profundas fueron las consecuencias, hay que recordar que esto no fue solo negocios, fue personal. Palma había perdido a su familia de la manera más desgarradora posible. Ese tipo de dolor convierte a los hombres en monstruos, especialmente cuando esos hombres ya tienen reputación de brutalidad. Así que para Palma, esto no fue venganza por el bien de la imagen, fue dolor convertido en furia. Rafael Clavel pensó que podía burlar al sistema, bailar a través de las sombras con una bolsa de efectivo y una mujer muerta a su paso. Supuso que los carteles eran demasiado caóticos para perseguirlo a través de las fronteras. Pero Clavel no entendía que la lealtad y la sangre corren más profundo en el inframundo que cualquier otra cosa. Tomó tiempo, pero las piezas encajaron. Los aliados de Palma nunca dejaron de excavar. El rastro de Clavel pudo haberse enfriado más de una vez, pero no existe tal cosa como lo olvidado en el mundo del cartel, solo asuntos pendientes. Y cuando ese asunto llamó a la puerta, Clavel estaba atrapado, sin plan de escape, sin palanca,
sin últimas palabras que importaran. No fue recordado como un cerebro o un rebelde. Se convirtió en una advertencia, un fantasma en las historias susurradas entre jóvenes traficantes que intentan ascender demasiado rápido. Su vida, llena de fanfarronería e intrigas, terminó no con poder sino con humillación. No puedes jugar con reyes y esperar ganar cuando todavía estás aprendiendo las reglas. Era solo otra noche tranquila en Oregón el 14 de abril de 2019. Un camión que remolcaba un remolque de caballos se alejó de un rancho en Molaya y rodó por una carretera rural desierta. El silencio de la noche era el habitual, hasta que un motociclista que pasaba hizo un descubrimiento horripilante. Allí, tirado en medio de la carretera, estaba el cuerpo de un hombre, con los brazos y las piernas extendidos como un ángel de nieve. La sombría vista fue más que impactante. Era una señal de que algo oscuro había sucedido en el noroeste del Pacífico. Ese hombre era Ricardo Corral Moreno, de 35 años, residente de Vancouver, Washington. Lo que al principio pareció un trágico accidente, resultó ser algo mucho más profundo y escalofriante. Ricardo no era solo una víctima aleatoria, estaba enredado en la red del narcotráfico, y esa red finalmente lo había arrastrado. Según las autoridades, debía la asombrosa cantidad de $90,000 a un poderoso cartel de la droga mexicano que operaba en la región. Ese tipo de deuda no pasa desapercibida, y ciertamente no se perdona. Ricardo probablemente pensó que podía mantener cierta distancia, tal vez incluso desaparecer en el paisaje estadounidense. Después de todo, ¿qué tan lejos iría realmente un cartel a través de la frontera para cobrar una deuda? Pero calculó mal. El cartel no solo envió una advertencia, enviaron a 4 ejecutores, directamente desde México, en una misión con un objetivo: hacer que Ricardo pagara, de una forma u otra. Estos hombres lo secuestraron de su casa en Washington y lo llevaron a un apartamento. Luego, lo trasladaron a través de las fronteras estatales a un rancho remoto en Molaya, Oregón. Lo que sucedió después fue brutal. Ricardo fue golpeado severamente, heridas en la parte posterior de la cabeza, hematomas en la cara, brazos, manos y piernas. No había error en lo que sucedió. Esto no fue una pelea, esto fue una ejecución. Una vez que terminaron con él, los hombres cargaron el cuerpo de Ricardo de vuelta en el camión, lo llevaron a ese tramo oscuro de la carretera y lo tiraron como basura antes de desaparecer en la noche. Por un tiempo, pareció que los asesinos se habían salido con la suya. Los 4 ejecutores, nunca atrapados. Pero los investigadores lograron atrapar a un hombre, Marcos Alonso Castillo Bernal. No era uno de los 4 ejecutores, pero estaba lo suficientemente cerca de la acción para desempeñar un papel. Las cámaras de seguridad lo captaron en cámara, sacando el cuerpo sin vida de Ricardo de un vehículo y dejándolo en la carretera. El arresto de Bernal abrió la puerta a una imagen más completa de lo que había sucedido. En 2023, 4 años después del asesinato, fue sentenciado a 26 años en una prisión federal. ¿Sus cargos? Conspiración para cometer secuestro, narcotráfico y reingreso ilegal a los Estados Unidos después de haber sido deportado 2 veces antes. Durante su acuerdo de culpabilidad, admitió haber ayudado a vigilar a Ricardo y a deshacerse de su cuerpo, pero negó haber sido parte del secuestro o asesinato real. Según él, no tuvo elección. Cuando el cartel te da órdenes, no dices que no, no a menos que estés listo para poner en riesgo a toda tu familia. Durante la audiencia de sentencia, la hermana de Ricardo hizo una petición emocional, pidiendo a la corte que dictara una sentencia de cadena perpetua. Su familia lo había perdido todo, y para ella, 26 años simplemente no se sentían como justicia. Pero incluso tras las rejas, Bernal no daría los nombres de los 4 hombres que llevaron a cabo el asesinato. El silencio no era lealtad, era miedo. Según su abogado, Bernal estaba aterrorizado por lo que podría pasarles a sus seres queridos si decía demasiado. Ese es el tipo de control en el que prosperan los carteles. No termina con el crimen,
se extiende a cada rincón de la vida de una persona, mucho después de que la sangre ha sido limpiada. Todo el caso pintó una imagen inquietante de cuán profundas y peligrosas pueden ser las operaciones de los carteles, incluso a través de las fronteras nacionales. Aquí había un hombre que pensó que podía superar las consecuencias de su deuda, que asumió que estar en los podría protegerlo de la ira del cartel. Pero el cartel lo dejó claro. Nadie está fuera de su alcance. Si les debes, cobrarán, tarde o temprano, de una forma u otra. Es una verdad brutal, y Ricardo pagó el precio máximo por aprenderla demasiado tarde. Su asesinato no fue solo un castigo, fue una advertencia. ¿Y la forma en que su cuerpo fue dejado en esa carretera? Eso no fue un accidente. Fue un mensaje para cualquier otro que pensara que podía engañar o huir. Lo que le pasó a Ricardo Corral Moreno es más que una historia de crimen. Es un recordatorio aterrador de que una vez que estás dentro, rara vez hay una salida. Y si te cruzas con las personas equivocadas, no tienes segundas oportunidades.